ha pasado que tienes una idea brillante para tu investigación, pero la información está en todas partes? El código de GitHub, las notas de la reunión en Notion y esos reportes pesados en OneDrive. Para cuando logras unir los puntos, ya perdiste la mitad del día y toda la inspiración. En 2026, investigar de forma dispersa es cosa del pasado. Hoy te voy a enseñar cómo he convertido a SCI Space en mi centro de mando total. Vamos a conectar todo tu ecosistema digital y, lo más importante, vamos a activar las nuevas skills o habilidades de experto que hacen el trabajo pesado por ti. Desde buscar financiamiento hasta crear tu propia web de proyecto en segundos. Si eres investigador, estudiante de posgrado o científico, quédate porque esto va a redefinir tu flujo de trabajo. El problema no es la falta de información, es la fragmentación. Yo misma estaba trabajando en mi nuevo proyecto sobre sistemas de riego inteligente. Tenía el código de los algoritmos en un repositorio de GitHub, mis reflexiones teóricas en una página de Notion y las tablas de datos en la nube de OneDrive. Saltar entre pestañas es el mayor enemigo de nuestra productividad. Pero la verdadera magia ocurre cuando dejas de buscar archivos y empiezas a interrogarlos, a todos al mismo tiempo. Aquí es donde la gente de SCI Space entra en juego, como un asistente de amplio espectro que realmente entiende el contexto de tu investigación. Vamos a conectar nuestras aplicaciones con SCI Space. Comencemos con Notion. Ya yo tengo creada mi cuenta de Notion y además tengo información almacenada en ella. Vamos a conectar Notion con SCI Space. Observen. Una de las funciones que más me ahorra tiempo como docente es la capacidad de generar materiales de evaluación en segundos. Vamos a escribir a la gente. Redacta 3 preguntas de examen con sus respuestas basadas en mis notas de Notion sobre el impacto de la IA en la educación superior, nivel posgrado. Miren esto. El agente accede a mis notas específicas en Notion, procesa el contenido y me entrega un archivo listo, con preguntas de pensamiento crítico. No son preguntas genéricas, están basadas exactamente en mi investigación y mis apuntes. Incluye hasta una rúbrica de calificación. Es como tener un asistente pedagógico que conoce tu temario a la perfección. Muchos de ustedes me han preguntado cómo organizar mis documentos sin tener que descargarlo todo. La respuesta está en la integración directa con la nube. Miren lo sencillo que es. Conectamos nuestra cuenta de OneDrive y automáticamente SCI Space tiene acceso a las carpetas de investigación que ya tenemos organizadas. No hay necesidad de subir archivos uno por uno. Si tienes un PDF guardado en tu nube, el agente lo lee, lo analiza y lo deja listo para trabajar. Es la forma más eficiente de centralizar toda tu bibliografía sin duplicar archivos. Una vez que SCI Space está conectado a tu OneDrive, la magia sucede en el análisis. Podemos pedirle a la gente que extraiga los puntos clave de un documento que teníamos guardado hace meses en OneDrive. No importa si es una tesis extensa o un artículo técnico. Al estar vinculado a nuestra nube, cualquier actualización que hagamos en el archivo se refleja en nuestro entorno de trabajo. Estamos convirtiendo nuestro almacenamiento pasivo en un ecosistema de aprendizaje activo. Para los que no solo investigan teoría, sino que también desarrollan herramientas, aplicaciones o analizan datos,
Esta integración es un antes y un después. Vamos a conectar GitHub. Imagina que tengo un repositorio con el código de un algoritmo que analiza el rendimiento estudiantil mediante IA. Normalmente tendría que explicarle a alguien qué hace ese código. Pero con SCI Space simplemente le pido: analiza el archivo principal de mi repositorio de GitHub y explícame la lógica detrás del procesamiento de datos en un lenguaje sencillo para mi reporte docente. Lo increíble es que la gente entiende las funciones y variables. No solo me ayuda a documentar mi propio código, sino que puede sugerir mejoras y explicarme bibliotecas complejas que otros investigadores han compartido. Es como tener a un ingeniero de software y a un investigador académico trabajando juntos en el mismo chat. Escríbeme en los comentarios cuál de estas técnicas es la que usarás para estudiar o en tu investigación o tu tesis. Pero conectar los datos es solo el principio. Lo que realmente separa a SCI Space de cualquier otra IA son sus skills o habilidades especializadas. Son como tener a un consultor experto sentado a tu lado. Supongamos que mi investigación sobre educación necesita financiamiento. Le pido: busca subvenciones activas para proyectos de innovación educativa en América Latina para 2026. Mira cómo el sistema no solo hace una búsqueda en Google, entra en bases de datos federales y de fundaciones privadas, analiza los requisitos y me entrega un reporte de oportunidades clasificado por relevancia. Me dice quién da el dinero, cuánto y para cuándo. Esto antes nos tomaba semanas de búsqueda manual. Pero, ¿qué pasa si tengo que presentar estos hallazgos ante un consejo directivo? Vamos a utilizar el skill de creación de PPT y le pedimos: crea una presentación profesional sobre los desafíos éticos de la IA en las universidades. El agente no solo hace un esquema, realiza una búsqueda bibliográfica exhaustiva en bases de datos académicas y Google Scholar para sustentar cada diapositiva. Genera el borrador, diseña la estructura de 10 láminas y me permite descargar el archivo directamente en formato PowerPoint. El resultado es una presentación visualmente limpia, con datos reales y citas en formato APA, lista para proyectar. Finalmente, si quieres que tu investigación tenga un hogar digital, la Website Generation Skill es sencillamente increíble. Vamos a pedirle: crea un sitio web informativo sobre nuestro proyecto de IA y educación. El agente recopila datos actualizados de fuentes confiables, estructura las secciones: historia, estadística, impacto social, y diseña un sitio web moderno con gráficos interactivos y adaptado a móviles. Incluso te da una URL pública para compartirlo de inmediato. Pasamos de una simple nota en Notion a una plataforma de divulgación científica en minutos. Como ves, hemos pasado de tener fragmentos de información en 3 plataformas distintas a tener un reporte de financiamiento, un esquema de presentación y un examen listo para usar. Todo en un mismo hilo de conversación. La tecnología no debe darnos más trabajo, debe quitárnoslo. Y el agente de SCI Space con estas nuevas integraciones es precisamente el asistente que nos permite volver a lo importante: pensar y crear. Les dejo el enlace en la descripción para que obtengan su acceso avanzado y empiecen a optimizar su tiempo hoy mismo.
Y no olviden usar mi código de descuento. Síguenos para más contenido útil. En los comentarios te dejo el enlace para una lista de reproducción con tutoriales de todas las funcionalidades de SSI Space. No dejes de revisarla.